Por hoy quiero compartirles un mensaje que titulé Dios nos prepara para el futuro. Dios nos prepara para el futuro. Y vamos a ver dos historias que nos muestran un poquito de la manera en que Dios trabaja y vamos a reflexionar un poco y darnos cuenta que muchas veces no nos hemos dado cuenta todo lo que Dios nos quiso preparar. O hemos desaprovechado todo lo que Dios nos quiso preparar. Proverbios 22:3 dice, el prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. Los prudentes, a veces escondernos nos lleva a ser llamados prudentes, no miedosos, no gallinas, no cobardes, que es lo primero que dice uno, mirá el cobarde este cómo se fue. Pero yo siempre digo, soldado que huye sirve para otra batalla. Y la Biblia habla, más que nada, cuando hay algunos temitas sexuales, dice, huye, aléjate. Y nosotros muchas veces vamos a tener que huir de la tentación. Cuando viene la tentación, a veces la vas a enfrentar, pero muchas veces vas a tener que salir corriendo. Y está bien. ¿Por qué te vas a meter al lugar donde la tentación te puede ganar? Entonces es de sabio, es de prudente esconderse muchas veces. Entonces yo si tengo problemas con la bebida, no me voy a juntar con un amigo en un bar el sábado a la noche. Tenía ahí un amigo que siempre tenía sus problemas con las mujeres. Digo, borrá toda red social. Borrá las redes sociales. Entonces, a veces tenemos que tomar decisiones para escaparnos. A veces muchas veces vamos a tener la fortaleza, porque Dios nos fortalece y decir, puede venir cualquier cosa y ahora estoy firme, aunque sabemos que siempre tenemos que estar, guarda, no te hagas el fuertecito que podés caer. Nunca, siempre con humildad, pero hay momentos donde uno va a poder enfrentar la tentación y va a vencer, porque está firme, está fuerte, pero hay momentos donde es mejor que te vayas, que te escondas, que te salgas corriendo. Entonces, eso es una decisión que tenemos que tomar. Dice, el prudente ve el mal y se esconde. Pero yo hoy lo que quiero compartir es acerca de las advertencias de Dios. Y muchas veces cuando hablamos de advertencia pensamos en castigo. ¿Viste? La advertencia es cuidado o cobrás. Cuidado, la advertencia normalmente, y uno piensa que viene antes del castigo. Pero en la Biblia una advertencia es una gran forma de amor de Dios y de misericordia. Porque hay muchas advertencias en la Biblia que son por amor. No era como para llevarte el miedo al castigo, sino que la advertencia viene con amor. Aunque nosotros muchas veces advertimos por amor, pero no lo hacemos con amor. Porque uno advierte para que el otro no le vaya mal, pero a veces no lo hacemos con el amor necesario. Y la advertencia suena a reto y no termina de cumplir la función que tiene que cumplir. Porque si retas a alguien, lo primero que va a hacer, se te va a poner a la defensiva. Entonces, donde vos arrancás, aunque tengas la mejor intención, pero arrancás elevando la voz o retando a la gente, no te lo va a tomar bien. No te lo toma bien. Porque ya lo toma como que lo estás atacando y uno se pone como ser humano a la defensiva. Aunque tu intención haya sido buena, le quisiste advertir de un peligro.
Pero si lo haces de mala manera, nos pasa con los más pequeños, nos pasa con los chicos. Muchas veces uno quiere enseñarles para evitarles dolores de cabeza, para evitarles errores, pero haciéndolo de mala manera no conseguimos lo que queremos y a veces conseguimos lo contrario porque se nos rebelan. Se rebelan y, ¿me decís que no? Había un amigo que decía, cada vez que le decías, a que no tal cosa, era lo que necesitaba para animarse a hacer las peores cosas. Pero como jóvenes de aquellos tiempos uno sabía que era la manera de que el otro quite todo filtro de hacer las cosas bien. Y nosotros sin conocer a Cristo, lo aviso por las dudas, no es que lo llevamos por mal camino y sabíamos. Hoy tendríamos que pedir perdón. Pero las advertencias de Dios son tremendas y hoy vamos a compartir dos historias que son diferentes y una nos lleva a la preparación y a la estrategia y hay otra que lleva al arrepentimiento. Entonces, en los dos casos hay una advertencia de Dios. Una es prepárate y la otra es arrepentite. Entonces, hay un montón de historias en la Biblia, pero vamos a ir con dos. Pero si Dios nos advierte es porque la situación puede ser cambiada o aplacada. Si Dios nos está advirtiendo es para que no nos choquemos de frente. El tema es que muchas veces no entendimos la advertencia y chocamos de frente. Y después decir, pero ¿por qué no me avisaste? Yo te avisé. Si vos no me escuchaste, si vos no me hiciste caso o si vos no tomaste acción, yo estoy seguro que Dios tiene un montón de... Cuando uno eleva alguna queja y va al libro de quejas, Dios tiene respuesta para todo. Y en la mayoría de los casos, la mayoría de nuestras quejas tiene una respuesta de Dios y nosotros tendríamos que decirle, perdón, me equivoqué. Porque en todas. Pero vamos a ver la vida de José. Y este mensaje viene a raíz del mensaje anterior que veíamos la vida de José. Y me quedaba con algo que me hacía pensar un poquito. Porque Dios le da a Faraón unos sueños y por medio de José tiene la interpretación. Y la historia dice que con el sueño de las vacas gordas, las vacas flacas, venían 7 años de abundancia y 7 años de miseria, de hambre. Esa era, rápidamente resumiendo todo Génesis 41, es eso. Después léalo, siempre está lindo poder refrescar. Venían 7 años de abundancia y 7 años de pobreza. Y Dios le advirtió sobre la crisis que iba a venir. Y cuando le advierte, tenía tiempo de tomar alguna acción. No es que era algo, sí era inevitable lo que iba a pasar, pero Dios le advierte al faraón a través de José lo que iba a pasar. Y José, ¿qué hace en ese momento? No dijo, corto y cancelo en el nombre de Jesús. No dijo, diablo inmundo, cállate, ¿cómo va a haber 7 años de pobreza? Porque nosotros muchas veces ante las advertencias de Dios le echamos la culpa al diablo. Pensamos que esa idea que me vino a mi mente, que ese sueño que tuve, que esa visión que tuve, lo que una persona me dijo, siempre lo tomamos a mal y le echamos la culpa al diablo. Y José no se puso a orar, no se puso a pedirle a Dios
quita los 7 años de miseria, vamos a seguir, yo quiero 14 años de abundancia. Y yo creo que hoy la iglesia lo primero que haría sería orar para que Dios quite los 7 años de pobreza, que quite los 7 años de escasez. Y siempre tenemos que orar. Pero José no se quedó únicamente a decir, bueno, yo me voy a poner en oración para que Dios quite los 7 años de pobreza y que podamos vivir en abundancia toda la vida. Sería hermoso, pero no estaríamos entendiendo lo que Dios nos habla. Y en este caso, José entendió. Entonces, ni le echó la culpa al diablo, ni empezó a declarar que hoy está así, vamos a declarar, declaramos, decretamos todo para que y se tiene que dar. No se puso ni a orar, ni a decretar que está bueno y hágalo, pero no se quede solamente en un decreto de la boca para afuera. Hay veces que vamos a tener que orar y vamos a declarar lo que dice su palabra, y eso está perfecto. Pero no nos quedemos solamente en la comodidad de decir, no, pero yo ya oré. Pero esa paz que te trajo la oración, ¿fue porque Dios te dio paz o porque sos un vago que no querés hacer otra cosa? ¿Estás en rebelde y no querés hacer los cambios que Dios te manda? Porque a veces Dios puede poner la paz en tu corazón de que hiciste la oración y tener esa fe y esa confianza de que eso se va a revertir y está bien. Pero a veces oramos sin ningún tipo de fe, pero aún así después no tomamos ninguna acción. Dice que el sueño era que iba a haber hambre. Y entonces, ¿qué es lo que dice José? Le dice, habrá hambre, debemos administrar bien la abundancia. Entonces, esa advertencia que vino de parte de Dios, si José no hubiese tenido una estrategia, solamente le hubiese dicho, mirá que vienen, después de los 7 años de abundancia, vienen 7 años de pobreza, y hubiese quedado ahí, y el faraón no hubiese sabido qué hacer, iba a pasar el tiempo e iban a sufrir los 7 años de pobreza. Pero la advertencia de Dios le dio la posibilidad a José de buscar una estrategia para que no pasaran hambre. Sabían que la pobreza, que la escasez iba a estar, que los 7 años de vacas flacas iban a estar y pasaron, y pasó, pero ellos estaban preparados. Dice que José le dijo, ponga gente preparada para que empiece a recolectar y a separar y a guardar en la abundancia, para que cuando venga la crisis nosotros estemos preparados. Para que estén preparados, porque José no se metía. Dice, ponga a alguien preparado para que haga tal cosa, para que no sufran después el tiempo de pobreza. Y ahí el faraón dice, pero qué persona más preparada que aquel que escuchó el sueño, que pudo encontrarle la interpretación y que aparte me da la solución. No hay nadie más preparado que vos. Y lo puso ahí a trabajar a José. Pero dice que el faraón había buscado a todos los magos, hechiceros, brujos, todo, a ver que vengan a interpretarme el sueño. Ninguno pudo. Ninguno pudo. Hasta que uno se acordó. Yo cuando estaba preso había uno. Había un hebreo que vos no sabés cómo la pegó con los 2 sueños. Dice, perdón, me olvidé. Y ahí el pobre José seguía en cana mientras el muchacho se olvidó de ayudarlo. Pero bueno, Dios le da una estrategia a José, le dio la oportunidad primero, le advirtió y después
enseguida se puso a trabajar José. Y primero tuvo la estrategia, pero después se puso a trabajar. Dice que fue un trabajo terrible el que tuvieron que hacer para prepararse. Pero aún así, después de haber trabajado tanto, después dio sus frutos. Y el pueblo de Egipto no pasó hambre, ni siquiera las naciones que venían de todos lados a pedir poder comprar los granos, porque en todos lados estaba faltando el alimento. Entonces Dios le mostró y ellos pudieron a través de José armar una estrategia. Entonces no se puso a orar, se puso a analizar. Y si viene, bueno, tenemos que estar preparados. Y nosotros a veces nos ponemos solamente en espirituales, en reprender al diablo, en pedirle a Dios, pero no pensamos en qué tenemos que hacer nosotros en lo natural. Y Dios nos habla de un montón de maneras, que nos hace prevenir algunas cosas y nosotros no lo hemos escuchado. Entonces, mucha gente se relaja cuando las cosas van bien y pensamos que van a ir bien siempre. José trabajó más duro durante esos años de vacas gordas. Y si Dios nos advierte sobre tiempos difíciles, que pueden ser financieros, que pueden ser de salud, que pueden ser familiares, si Dios nos advierte de alguna manera, no nos enojemos con el diablo, no le reclamemos a Dios, tomemos acción. Que este año que viene, ya estamos terminando 2025, pero que el 2026, lo que queda de este año y el año que viene, que nos encuentre más despiertos, que si Dios nos está advirtiendo algo, que lo podamos escuchar. Y yo me acordaba cuando escribía esta parte, algo bastante sonso, pero que me pasó no hace mucho tiempo. Yo recuerdo que llevaba a Nahuel al médico a San Martín, y andaba corto de tiempo ya. No voy a decir que siempre me abunda el tiempo, así que salimos medio complicado, pero era por trabajo, salí tarde. Y había un lugarcito para estacionar, y saben que toda la parte céntrica siempre es complicado para estacionar. En San Martín también es bastante complejo. Di un par de vueltas, no encontré, y encuentro un lugarcito chiquito entre una rampa para discapacitado y un garage. La camioneta es grande, pero yo estoy convencido que había espacio para todo, pero 5 centímetros de la rueda quedaban y tapaban una parte de la rampa. Pero bueno, dije, ¿qué puede pasar? Dios me va a guardar, Dios me va a acompañar, si yo voy a la iglesia, si yo predico la palabra, Dios me tiene que ayudar. Y salgo, y cuando voy, veo un espacio hermoso, y yo siento adentro, trae el auto. Y cabeza dura, no, seguí derecho. Pero yo lo sentía como esa voz adentro que me decía, trae el auto, ¿qué te cuesta? No era tan difícil dar una vueltita y estacionar. Bueno, me fui, estuvimos ahí en el médico 5 minutos porque fue rapidísimo. Salimos, vamos rápido con Nahuel porque lo tenía que llevar otra vez al colegio y el coche ya no estaba. Un tremendo cartelito que había ahí en el piso de que estaba en infracción y el coche se lo habían llevado. Me salió caro, tuve que pagar multa, tuve que pagar acarreo, tuve que pagar todo. Y yo decía, ¿por qué no escucho al Espíritu Santo? ¿Por qué no lo escuché? Y le pedía perdón a Dios. Es verdad, lo escuché. ¿Por qué no le hice caso? ¿Por qué no le hice caso?
Y en esta situación me hubiese ahorrado unos pesos, pero no es tan grave, ¿eh? Y tiempo, y mala sangre, porque sí me enojé, encima le dije, Leo, pero mirá lo que me estás cobrando, Leo, no es así. Pero bueno, ya está. Encima te pone obstrucción, ¿viste? Pero 5 centímetros era, no. Pero bueno. Pero a veces es muchísimo más grave. A veces es peor no escuchar al Espíritu Santo. A veces es más complicado no prestar oído y obedecer a las advertencias de Dios. Cuando algo con una persona, viste, vos sentís que no te cierra. ¿Y para qué haces un negocio con el que sentís que algo no va? ¿Por qué vas al lugar donde algo adentro te dice, mira, me genera algo? ¿Por qué caemos en esos lugares? ¿Por qué no obedecemos la voz de Dios? Porque a veces nos va a advertir en un sueño. Porque Dios advierte en sueños, Dios advierte en visiones, pero también advierte con un sentir adentro. Para algo Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. A veces hasta un miedo va a utilizar el Señor, que vos decís, me voy por aquel lado y decís, me dio miedo. Y es el Señor que te dice, no vaya por allá. A veces le hacemos caso y a veces vamos. Y después paga la multa. A veces somos tercos. En este caso era mucho más grave porque si José no se hubiese accionado, moría de gente una cantidad tremenda, moría de hambre una cantidad de gente impresionante. En mi caso tuve que pagar nada más. Pero muchas veces el Señor nos habla y tenemos que estar despiertos en el Espíritu para entender las advertencias de Dios y no solamente orar, no solamente esperar que esté todo bien, tener ese positivismo que decir, bueno, no, pero va a andar bien, yo voy igual, yo pongo el negocio igual, yo compro igual, yo compro igual, total, Dios proveerá, endeudadísimo. Dios proveerá, Dios proveerá. Sí, ¿es fe? No es fe, es negligencia pura. Es decir, bueno, como justamente ayer hablaba con una persona, me decía, bueno, pero ese es problema para mi yo del futuro. Venía por el lado de no preocuparte de más por algo que todavía no pasó. Entonces, en ese contexto está buenísimo que quede para el yo del futuro. Pero eso de hacer macanas y después decir, bueno, me preocuparé más adelante, no. Seamos sabios, pidámosle sabiduría al Señor, pidámosle discernimiento al Señor, un discernimiento natural y un discernimiento espiritual. Tenemos que estar despiertos al mundo espiritual y al mundo natural. No puede ser que te mientan en la cara y vos no te des cuenta. Una persona me decía, dice, no, pues me parece que me miente. Y si te está diciendo que está en un lado y te está mandando fotos que está en otro, me parece que sí te está mintiendo, no es tan difícil. Decía, pues encima me parece que me miente. Y no, te está mintiendo. Tenés prueba de que te está mintiendo. Entonces, no andemos así ciegos por la vida. Porque después nos chocamos de frente. Después tenemos problemas que el Señor te advirtió. Y es peor, porque uno dice, mirá vos, ¿sabes qué? Yo sabía. Y opa, ¿para qué vas si sabías? Alguna vez le pasó y si no, pues yo sabía. Y bueno, entonces ¿para qué? ¿Para qué? Y esas cosas no nos deben pasar más. Debemos aprender. Tenemos que estar despiertos, vivos. Porque tenemos la oportunidad de tener al Espíritu Santo, de que Él nos dé un discernimiento espiritual.
Aprovechemos las herramientas que Dios nos da. Que no tengamos que pasar situaciones por negligencia propia, por no haber entendido, por no haber escuchado. Porque la prevención salva a muchos. En el caso de José, que escuchó y entendió la advertencia de Dios, no solo se salvó él, sino todo Egipto y hasta su propia familia y gente de Israel, que llegó de distintos pueblos a buscar alimento, gente que no se murió de hambre, por uno que escuchó a Dios. No se puso a reprender al diablo, escuchó y accionó. Si Dios de alguna manera te advierte de una situación de salud y decís, no, ¿sabés qué? Me soñé enfermo, empezá a cuidarte, dejá de hacer las cosas mal. Me soñé en una situación que no me gustaba, o alguien que te viene a decir, no, ¿sabés que te soñé de tal manera? Yo me decía, ay, corto, cancelo. No. Eso no es de Dios. Peor para las mujeres cuando vienen y dicen, ¿sabes que te soñé embarazada? Muchas dicen, no. Bueno, orá al Señor, pero después hay otros métodos también. Y así con muchas cosas que Dios nos ha advertido y no le hicimos caso. No nos dimos cuenta por cualquier situación, por lo que sea, porque no creímos que nos iba a pasar, porque el ser humano, dice, yo sé que ninguno está libre de tal pecado, pero a mí no me va a pasar. No creemos que nosotros podemos caer, no creemos que a nosotros nos puede pasar, no creemos que a nosotros nos pueden acarrear la camioneta. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Tenemos que estar despiertos. Entonces, José lo estaba y fue obediente a la advertencia. Pero tenemos otro modelo de advertencia en Nínive. Lo tenemos en el libro de Jonás, vamos a leer algunos pasajes. Y aquí la advertencia no era para prepararse para una crisis que podían evitar, sino que era para que se arrepientan. Aquí la advertencia de Dios era cambien, no era toma una acción, era cambiar. Y Jonás predicó, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Oh. Así predicaba Jonás. Después conocemos toda la otra parte de la historia de Jonás, que es más divertida también, pero así dice Jonás capítulo 3 versículo 4. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo, dentro de 40 días Nínive será destruida. Tremendo. Todo el día caminó, después que estuvo nadando, después que se iba para la dirección opuesta, después de todo lo que vivió, dice que todo el día caminó y predicó, en 40 días Nínive será destruida. Y hubo reacción. El rey y el pueblo, cuando escucharon la advertencia del profeta, hubo un cambio. Jonás 3, del 6 al 9 dice, cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Todo esto tiene que ver con la época, con el arrepentimiento. Dice, luego hizo anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes una proclama que decía, hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas
y clamen a Dios con fuerza. Que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. Tremendo. Ese hombre, el rey y todo el pueblo, porque el pueblo empezó a hacer ayuno, y cuando llega al rey también se arrepintió. Y también lo primero que hizo fue darse cuenta que en el pueblo había mucha maldad. Había cosas terribles que iban en contra de los principios de Dios. Entonces, este hombre envió como mandato que se empiece un ayuno y que se clame a Dios. Dice, por ahí, sin la confianza completa, capaz hacemos que Dios se arrepienta, dice esta versión. Y la idea era cambiar lo que iba a pasar. Que cuando hay advertencia, muchas veces va a ser con una sentencia de Dios, pero muchas veces es con la idea de que nosotros podamos cambiar. Y a través de Jesús y el Espíritu Santo, nosotros cuando viene una advertencia es porque tenemos la oportunidad de cambiar. Tenemos la oportunidad de hacer algo diferente. Y a este pueblo le vino una oportunidad. Y hay situaciones en donde Dios nos advierte para que cambiemos, para que frenemos. Y hay situaciones que van para desastre. Pasan matrimonios, que yo decía, acá esto ya tiene un divorcio cantado. Porque a veces, viste, viene la advertencia de parte de Dios, si no cambiás, ya está, se termina. Y a veces Dios usa hasta las mismas personas y dice, mirá que tu matrimonio está complicado. Si no tomás una acción, si no cambiás ya, se te complica. A veces nos pueden advertir con un hijo, mirá que se está yendo por malos caminos, mirá que tiene malas juntas. Si viene una persona y te dice, mirá que tu hijo tiene malas juntas, ¿qué haces? ¿Te enojás con el que está hablando mal de tu hijito precioso que hace todo bien? ¿O decís, gracias por la advertencia y tomás una acción? Y decís, vamos a revertir esto, porque si no revertimos esto termina en desastre. Termina en desastre. Entonces hay muchas cosas que nos tienen que hacer ese clic en cada uno de nosotros para decir yo tengo que cambiar acá. A veces hay discusiones o situaciones que te dicen tenés que cambiar acá porque ya se pudre todo, si no cambias acá se te recomplica. Entonces nosotros ahí tenemos primeramente que pedirle perdón al Señor y después cambiar, arrepentirnos y decir, no, yo esto lo tengo que cambiar. Y primeramente con Dios, pero después en tu vida natural. Vos cuando estás haciendo las cosas mal en tu trabajo y vos sabés que necesitas ese trabajo y te llega la primera advertencia, es decir, mirá que a la próxima que llegás a las 10:30 de la mañana, cuando entras a las 8, quedás afuera y ahí decís, no, ¿para qué? Vamos a cambiar porque si no me quedo sin laburo. Cuando tu mujer te armó el bolsito por primera vez, decís, mirá que la siguiente... Pues si no cambio, ese es el hombre y la mujer prudente, ¿no? Que tiene sus errores, pero dice, voy a cambiar. Entiende la advertencia. El que no entiende la advertencia termina preso, termina sin trabajo, termina en divorcio, termina en algunos casos en hospitales o muerte, porque no entendimos la advertencia que tuvimos. Y nosotros tenemos que estar tan conectados con Dios que estas cosas no nos pasen, que cuando llegue la advertencia podamos hacer un cambio en nuestra vida.
Jonás 3, versículo 10 dice, vio Dios lo que hicieron, y esto está lindo saber que cuando hay un esfuerzo, cuando hay arrepentimiento, Dios eso lo ve, lo reconoce y lo recompensa. Cuando ve el cambio, cuando ve que te estás esforzando. Porque yo no creo que de un día para el otro el pueblo haya sido una nación ejemplar. Seguramente que no lo fue, seguramente que había algunos que seguían haciendo cualquier cosa. Pero Dios vio a muchos con un deseo de cambio. Dice, vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerle y no lo hizo. Y lo que me llamaba la atención era la palabra arrepintió. ¿Cómo se arrepintió si Dios no se arrepiente? Si Dios sabe todas las cosas. Y empezaba a mirar y a leer en el Strong, gracias pastora, y buscaba la palabra en hebreo, porque las palabras en hebreo tienen un montón de significados que a veces uno se acostumbra y utiliza más una palabra con un significado y no lo es. Cuando habla de arrepentir, uno dice, uno se arrepiente cuando hizo algo mal, ¿no? Pero esta palabra que no me la llegué a anotar porque lo leí a último momento y no la anoté, y obviamente una palabra en hebreo no me la acuerdo. Si alguno sabe cómo es arrepentirse en hebreo, me dice. Y habla, aparte, una de las cosas que habla es de misericordia. Entonces, no es que Dios se arrepintió de lo que iba a hacer, sino que tuvo misericordia por ese pueblo. El amor de Dios es tan grande que más allá de que Él quería que haya un cambio, Dios no es que, más allá que tuvo su tiempo y lo es, acá la tenemos. Pero justo el de ese no es. Porque hay distintas palabras, por eso que hablábamos de las versiones. Después lo vamos a buscar, se lo traigo la semana siguiente, la palabra que justo habla aquí en Jonás. Porque hay muchas palabras que se utiliza, por ejemplo, para arrepentirse, pero la que utiliza en Jonás, que era la que a mí me interesaba, tenía un montón de significados, pero entre ellas estaba el hecho de tener misericordia. Entonces, no es que se haya arrepentido, porque dice su palabra que Dios no es hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, Él no se arrepiente de lo que hace, pero en la palabra, a veces en la traducción, nos genera ese tipo de dudas, que está bueno poder aprovechar para estudiar un poquito más. Y casi que llegaba más tarde mientras seguía leyendo el hebreo. Es muy interesante. Y aquí habla cómo Dios cuando vio, y es lo que Dios buscaba, lo que Dios quería. Y a veces la advertencia de Dios no es te voy a destruir, sino cambia porque vas para la destrucción. Y Dios lo que quiere es el cambio. Uno cuando brutamente habla con los hijos y le dice, no hagas eso que te vas a matar. No es que uno lo que le está diciendo es no lo hagas. Que tenemos que cambiar nuestro vocabulario. Eso es algo que no es que te vas a caer. No, tené cuidado para que no te caigas, te podés caer. Porque si vos le decís a tu hijo, te vas a caer, uno ya sabe que nuestra boca tiene poder. Y después le decimos el te lo dije. Y después le damos un cachetazo por desobediente. Así que, por todos lados. Pero es interesante poder buscar un poco el original. Y qué lindo es saber que Dios tiene misericordia. Que más allá de que nos hayamos equivocado y que tengamos estas palabras donde Dios nos indica
lo que espera de cada uno de nosotros, que si ve la reacción nuestra, si ve el cambio en nosotros, ve el arrepentimiento en nosotros, dice que no pasó lo que Él le dijo que le iba a pasar. Cuando se arrepintió, dice que ya no les iba a pasar el mal que se les había anunciado. Y no lo hizo, no destruyó Nínive. No lo destruyó, porque cuando tuvieron la advertencia, se arrepintieron, pero no fue de la boca para afuera. Dice que cambiaron su manera de vivir, se volvieron de sus malos caminos. Porque a veces uno de la boca para afuera decimos un montón de cosas, pero la realidad es que no hay un cambio genuino. Y Dios ve y conoce el cambio genuino. Entonces tenemos que ver en este tiempo, en este año que comienza, y es importante saber cómo Dios nos advierte. Dios nos puede advertir con una inquietud, con algo que viene de adentro, que es a través del Espíritu Santo. Entonces nos habla de muchas maneras, con sentimientos, con sentir, y no es que ahora uno va a estar, no porque sentí tal cosa, sentí tal otra. Cuando el Espíritu Santo te habla, te moviliza por dentro. Te moviliza por dentro, no es un pequeño sentir de algo, o el sexto sentido, o ese tipo de cosas, las energías. No, el Espíritu Santo cuando habla, te lo hace sentir adentro. El tema es que nosotros muchas veces hemos vivido una situación, como yo le decía, esta situación media tonta y no tan compleja, pero si yo lo sentí, yo supe que no lo tenía que hacer. ¿Por qué? Porque uno dice, bueno, ese pensamientos del diablo, no va a pasar, no va a pasar. Y tenemos que tomar acción y ser obediente. Y lo más maravilloso y el momento donde Dios más nos habla es con la Biblia. La Biblia está, todas las advertencias que vos y yo necesitamos están en la Biblia, está todo. Y cuanto más lo leemos y cuanto más claros tenemos los principios bíblicos, más advertidos vamos a estar de todo, de todo. Entonces es una advertencia, la Biblia en su totalidad es una advertencia de prevención de futuros dolores. La Biblia te prepara para lo que viene. Y obviamente lo más importante, que es en la salvación de nuestra alma, toda la advertencia está en la Biblia. También es importante escuchar consejos sabios, porque Dios habla a través de la gente. Dios usa voces de algunos amigos, de algunas personas que pueden entregar un mensaje, que cada prédica que uno escuche, sin importar la persona que lo predica, podamos examinarnos un poco y decir, Dios me está hablando acá. Si Dios podía utilizar burras para hablar, si Dios dice, si no hablan esto, van a hablar las piedras. Entonces escuchemos a aquel que nos viene con una advertencia, nos viene con un consejo, y aún a esos profetas del desastre que te vienen a decir que va a salir todo desastroso, a ese sí, primero reprendelo, pero después decir, a ver qué acción puedo tomar también, me pongo a orar más. Porque siempre viene aquel te dice, no, pero ahí en ese trabajo no te van a tomar, pero en aquel lugar te van a robar, pero toma la partecita que está buena. Y si no, ustedes no van a durar ni 2 meses. Siempre hay esos profetas del desastre que te tiran todas las pálidas. Entonces, sí orá, sí reprendelo, sí, pero decís, bueno, me voy a quedar con una partecita a la cual voy a poner en oración y voy a tomar las acciones necesarias. Si hay algo que yo puedo corregir de esto, lo voy a corregir.
oro para que eso no pase, pero también empiezo a accionar de otra manera. Porque si viene una advertencia, aunque venga de mala voluntad, aunque venga con envidia, porque a veces el que te suelta palabra de esa manera es con envidia. Bueno, vos rechazá toda envidia, orá por eso, pero decís, bueno, voy a tener primero cierto cuidado con la persona, que sabés que es una persona que no la vas a poder tener entre las más cercanas, pero también decís, bueno, yo voy a tomar mis recaudos. Si me dice, no, que esto te va a ir mal y te tira una mala onda, decís, bueno, a ver por qué. Y empezá a ver si te está tirando algo en contra de tu trabajo, de tu negocio, de tu matrimonio, de tus hijos. Entonces no nos enojemos solamente y le echemos la culpa al diablo, sino que si querés enojate, echarle la culpa al diablo, pero también ponete a analizar, a ver qué podés hacer para que esa mala onda no pase, para que lo que diga ese profeta del desastre a vos no te pase. Entonces, si te está diciendo algo que aunque vos veas y sepas que no viene de Dios, igualmente, tómalo. Y decir, bueno, yo por este lado voy a estar más en oración y voy a tener más cuidados y voy a ser estratega como lo fue José. Voy a ser estratega, voy a buscar una estrategia para que esa advertencia no me pase. Tenemos que ser sabios. Tenemos que escuchar a los sabios y escuchar a los necios también. Y de cada uno tomar lo bueno y desechar lo malo. Proverbios 11:14 dice, donde no hay dirección sabia, el pueblo cae. La seguridad está en los muchos consejeros. O sea, rodearte de aquellos que te van a aconsejar, rodearte de aquellos que Dios va a usar para advertirte y que las cosas no te sucedan. Entonces nos tenemos que rodear. Y las circunstancias, muchas veces distintas circunstancias son una advertencia de parte de Dios. Puertas que se cierran pueden ser Dios también protegiéndonos de personas equivocadas, de lugares equivocados, de negocios equivocados y también la preparación para lo que viene. Prepararnos para algo mejor que Dios tiene. Entonces, estemos siempre atentos y preparados. El propósito de la advertencia de Dios es que podamos ser prudentes como este hombre que leíamos en Proverbios 22. Entonces, cuando haya una crisis que sea inevitable como la que iba a tener que enfrentar el pueblo de Egipto con José, tenemos que prepararnos y ser buenos administradores. Tenemos que prepararnos y hacer estrategias. Tenemos que prepararnos y decir, ¿cómo hago para que esto a mí no me suceda? Para que esto no me golpee, para que esto no me deje arruinado. ¿Cómo hago? Y empezar a pedirle a Dios la sabiduría y accionar. No solamente oro y que bueno, y que salga todo bien. No, orá y prepárate. Prepárate. Que el año 2026 nos encuentre preparados y tomando cada advertencia de Dios. Y si Dios nos muestra, como pasó con Nínive, que hay algo en nosotros que tenemos que cambiar, si viene una advertencia en que nos estamos desviando del camino, nos tenemos que arrepentir y cambiar. No hay otra opción. No queremos chocar contra la pared, arrepentite y cambia. Me arrepiento y cambio. Y acá tenemos las dos advertencias que quería compartirles en esta tarde. La de prepararnos y la de arrepentirnos. Porque cuando Dios nos habla y Dios nos advierte, lo hace por amor, lo hace para que avancemos, lo hace para que lo que venga no nos golpee de una manera brusca,
porque a veces Dios nos dice qué debemos hacer para paliar alguna situación y muchas veces no lo entendimos o no le hemos hecho caso más que nada, porque entender, Dios se hace entender. Está en nosotros tener también el Espíritu Santo bien alimentado para poder entender lo espiritual que el Señor nos quiere mostrar. Así que lo invito a ponerse de pie. Vamos a orar. Y lo invito a orar por esa sabiduría. Los invito a orar para que empecemos a planificar todo lo que viene. No solamente el año 2026, sino lo que queda de este año 2025. Y que Dios nos siga hablando a través de sueños, a través de visiones, a través de su palabra, a través de un mensaje que escuchamos, a través de una persona que nos aconseja, que podamos escuchar y en este tiempo estar con el espíritu bien alimentado y que rápidamente el Señor nos haga ver qué es lo que nos quiere advertir y que no volvamos a caer por no obedecer, que no volvamos a golpearnos y a pasar una crisis que el Señor nos quiso evitar. Padre, aquí estamos, Dios. Señor, unidos como cuerpo. Padre, pidiéndote sabiduría en este tiempo. Señor, pidiéndote que nos sigas hablando, Padre. Señor, pero también pidiéndote perdón por las veces que no hemos obedecido, por las veces que no le hemos dado la importancia que tiene a cada advertencia que nos has hecho. Padre, cada vez que nos has hablado y nosotros postergamos, cada vez que nos hablaste y nosotros no tomamos la acción que teníamos que tomar. Señor, cada vez que un mensaje nos habló y no hemos tenido los cambios que teníamos que tener. Padre, te pedimos perdón, Señor, porque no queremos volver a pasar crisis por no entender las advertencias que vienen de ti. Señor, síguenos mostrando, Padre, pero queremos en este tiempo estar bien contigo, Señor, con una comunicación más fluida con tu presencia, con tu Espíritu Santo, Señor, y así poder entender rápidamente que eso que sentimos es tu presencia, que esa palabra que vino a mi vida eras tú advirtiéndome. Señor, que aún aquel que viene con mala intención, yo tengo que prestar atención y tomar, Señor, acciones para evitar conflictos, para evitar crisis. Padre, Señor, queremos ser prudentes en este tiempo. Queremos ser, Señor, personas que estén siempre, Señor, preparadas para lo que viene. Señor, ya sea que tengamos que correr, ya sea que nos tengamos que esconder, ya sea que nos tenemos que parar de frente, ya sea que tenemos que avanzar, que tengamos que tomar decisiones, Señor, que tengamos que alejarnos de personas que nos hagan mal. Padre, queremos estar, Señor, bien despiertos para que nada de esto pase desapercibido en nosotros. Y cada advertencia que venga de ti la podamos aprovechar para poder pasar aún la crisis preparados, Señor, como tú lo has hecho con José, como le has advertido al pueblo de Nínive que pudo arrepentirse y cambiar de sus malos caminos. Padre, que nosotros, Señor, podamos escuchar en este tiempo la advertencia para avanzar, para crecer, para alcanzar todo lo que tú tienes preparado. Señor, te doy toda la gloria a ti, toda la honra a ti, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.